Azteca, de Gary Jennings. Parte 9. Continuación. Pero no había quien lo hiciera callar. Además, hay otras consideraciones, dijo él vagamente, pero no tienen la menor importancia. Si ese niño fuera tuyo, yo podría aguantar. Podría haber sido su padre por algún tiempo más, por lo menos. Me dio la impresión de que estaba divagando y busqué desesperadamente algunas palabras para hacerlo volver a su mente, pero de repente se echó a llorar, con ese llanto seco, áspero, desapacible, como lloran los hombres, nada parecido al llanto suave, blando, casi musical de las mujeres. Y luego salió corriendo de la casa. Nunca lo volví a ver. El resto es tan desagradable que lo contaré rápidamente. Esa misma tarde, Coscatl huyó de su casa, de su escuela, de sus estudiantes, dejando incluso a todos los sirvientes de palacio que estaban a su cargo. Se fue y se alistó en el ejército de la Triple Alianza que pelaba contra Tlaxcala, y de allí marchó directamente a la punta de una espada enemiga. La forma abrupta en que se fue y su repentina muerte causó tanta perplejidad como pena entre sus amigos y asociados. Sin embargo, la impresión general fue que él había hecho eso porque no había podido quedar bien con su patrón, el venerado orador. Ni Cosquillosa, ni Beu, ni yo quisimos desvirtuar esa impresión, e igualmente nunca dijimos nada acerca de la creencia general, de que el niño que esperaba a su esposa fue engendrado por él antes de irse tan de improviso a la guerra. Por mi parte, nunca dije a ninguno de mis conocidos, ni siquiera a Beu, nada de lo que sospechaba. Recordaba algunas de las frases inconclusas de Coscatl. Yo podría aguantar. Podría haber sido su padre por algún tiempo más, por lo menos. Y recordaba que las brasas del Poquietl le habían quemado, y él no lo había sentido. Su voz pesada, sus ojos legañosos y ojerosos, aquella mancha plateada en su cara. Los servicios funerarios se hicieran sobre su macuahuitl y su escudo, que habían sido traídos del campo de batalla. En aquella ocasión, y en compañía de incontables dolientes, le di a su viuda mis condolencias fríamente, y después evité el volver a ver deliberadamente. En lugar de eso, busqué al guerrero Mexicatl que había traído las reliquias de Coscatl y que había estado presente en el entierro. Le hice la pregunta con toda franqueza, y después de un momento de vacilación, al fin me contestó: sí, mi señor. Cuando el físico del ejército rompió su armadura cojinada alrededor de la herida de ese hombre, encontró que éste tenía como unos granos, y una gran parte de la piel de su cuerpo tenía unas manchas escamosas. Usted adivinó bien, mi señor. Él estaba enfermo de teococolitztli. Esa palabra significa el ser comido por los dioses. Claro que esa enfermedad también es conocida en el viejo mundo, de donde ustedes vienen, porque cuando los primeros españoles que llegaron aquí vieron a ciertos hombres y mujeres sin dedos de las manos y de los pies, y sin nariz, pues en las etapas finales de esta enfermedad se cae casi toda la cara, ellos dijeron lepra. Los dioses se comen a sus escogidos teococox, rápida o gradualmente, y pueden hacerlo muy despacio, o vorazmente, o de diferentes maneras, pero ninguno de los comidos por los dioses se han sentido muy honrado por haber sido escogido. Al principio, algunas partes de su cuerpo pierden toda sensibilidad, como en el caso de Coscatl, cuando él no sintió cómo se quemaba su brazo. Sienten también que los tejidos de adentro de sus ojos, nariz y garganta se hacen más gruesos, como si se hincharan.
Así es que el que lo padece se ve afectado de su vista, su voz se enronquece y traga y respira con dificultad. La piel de su cuerpo se seca y se cae como si fuera trapo viejo. O pueden salirle granos que se convierten en incontables nódulos que se rompen por la supuración, convirtiéndose en llagas. La enfermedad es invariablemente fatal, pero lo más horrible de todo es que usualmente toma mucho tiempo comerse a la víctima completamente. Las extremidades más pequeñas del cuerpo, como los dedos, la nariz, las orejas, el tepuli, era lo primero que se comían, dejando en su lugar solamente hoyos o viscosos muñones. La piel de la cara se tornaba como cuero, cogía un color gris plateado y se caía de tal manera que la piel de la frente de una persona podía caer dentro del hoyo en donde una vez había estado su nariz. Sus labios se hinchaban y el de abajo lo hacía tanto que pendía tan pesadamente que su boca estaba por siempre abierta. Sin embargo, aun si los dioses continuaban comiendo ese alimento sin ninguna prisa, podía ser solo cuestión de meses o tomaba años antes de que un Teococox estuviera incapacitado de ver, caminar, hablar o sin poder hacer uso de ninguno de sus miembros carcomidos. Y todavía así seguía viviendo, encamado, inútil, maloliente por la putrefacción, sufriendo esa miseria horrible por muchos años más, antes de que muriera por sofocación. Pero no todos los hombres o las mujeres que lo sufrían deseaban vivir esa media vida, y aunque la pudieran soportar sus seres queridos, no podían sufrir por tanto tiempo las náuseas y el horror que les provocaba al atender las funciones de sus cuerpos y sus necesidades. La mayoría de los escogidos para ser comidos por los dioses solo vivían hasta que ellos dejaban de parecer seres humanos. Luego se mataban, tomando un trago de veneno, estrangulándose o con una daga, o encontrando la manera de lograr la muerte más honorable de todas, la muerte florida, como lo hizo Coscatl. Él sabía lo que le esperaba, pero amaba tanto a su Quequelmiki que pudo haber sufrido y desafiado el ser comido por los dioses por el mayor tiempo posible, o el que ella hubiera podido soportar sin recular a su vista. Aunque se hubiera dado cuenta de que su esposa lo traicionó, hubiera esperado a ver al niño y habría sido su padre por lo menos por un tiempo, como él me lo había dicho, si ese niño hubiera sido mío. Pero no lo era, y su esposa le había sido infiel con un extraño. Así es que no tenía deseo o razón para posponer lo inevitable, y fue derecho a enterrarse en la espada de un texcalteca. Sentí más que pena y aflicción cuando perdí a mi amigo Coscatl. Después de todo, yo había sido responsable de él durante mucha parte de su vida, desde que tenía 9 años, y era mi esclavo en Texcoco. Desde entonces, mi comportamiento con él no fue de lo mejor, pues casi hago que lo ejecuten al haberlo involucrado en mi venganza contra el señor Alegría. Después él perdió su virilidad mientras trataba de protegerme contra Chimali. Y si no le hubiera pedido a Cosquillosa que fuera la madre de Cocotón, ella nunca habría deseado tan ávidamente llegar a serlo. Y en cuanto a su adulterio, si no me vi realmente involucrado en él, fue debido a las circunstancias, y no a mi rectitud o a mi fidelidad hacia Coscatl, y aún así le causé un perjuicio. Si yo me hubiera acostado con Cosquillosa y la hubiera dejado embarazada, Coscatl habría vivido por un poco más de tiempo, y quizás hasta dichoso, antes de ser totalmente comido por los dioses. Pensando en todo eso, me he preguntado muchas veces por qué Coscatl siempre me llamó amigo. La viuda de Coscatl todavía dirigió la escuela y al grupo de maestros por unos cuantos meses más, hasta que le llegó el tiempo de parir a su maldito bastardo.
Y en realidad fue maldecido, porque nació muerto. Ni siquiera recuerdo haber oído de qué sexo fue. Cuando Cosquillosa pudo caminar, ella también, como Coscatl, dejó la isla para siempre, alejándose de Tenochtitlán, y nunca más regresó. La escuela fue toda confusión, y los maestros a quienes no se les había pagado amenazaron con irse también. Así que Moctezuma, sintiéndose vejado con la idea de recibir a sus sirvientes a medio educar, ordenó que la propiedad abandonada fuera confiscada. Puso a cargo de ella a unos maestros sacerdotes sacados de una calmecac, y la escuela siguió existiendo por todo el tiempo que existió la ciudad. Llegó por fin el día en que mi hija Cocotón cumplió los 7 años, y por supuesto que todos dejamos de llamarla Migajita. Después de pensarlo mucho, de escoger y descartar, decidí agregar a su nombre de nacimiento uno hierba, el nombre adulto de Ciania Nochipa, que quiere decir siempre, siempre. La primera palabra en el lenguaje de su madre, el lochi, y la segunda en náhuatl. Pensé que ese nombre, aparte de ser a la memoria de su madre, también era un hábil uso de las palabras. Ciania Nochipa podría significar siempre y por siempre, como un encarecimiento al ya bello nombre de su madre. O se podría interpretar por siempre, siempre, significando que la madre vivía en la persona de su hija. Con la ayuda de Beu, arreglé una gran fiesta de celebración para ese día, invitando al vecinito Chacalín y a todos los demás compañeros de juegos de mi hija, con sus respectivos padres. Antes, por supuesto, Beu y yo llevamos a la niña para que fuera registrada con su nuevo nombre en el registro de ciudadanos de esa edad. No fuimos a ver al hombre que se encargaba del registro de toda la población en general, ya que Ciania Nochipa era la hija de un campeón águila. Fuimos a ver al Tonalpoqui del palacio, quien se encargaba de registrar a los ciudadanos más selectos. El viejo archivero gruñó: es mi obligación y mi privilegio usar el libro Tonalmatl adivinatorio y con mi talento interpretar el nombre que le corresponde a la criatura. Las cosas han llegado a ser tan agraviantes que los padres creen que simplemente pueden venir aquí y decirme qué nombre debo ponerle al nuevo ciudadano. Eso ya es bastante indecoroso, señor campeón. Y para colmo usted todavía quiere ponerle a la pobre criatura 2 palabras exactamente iguales, aunque están en diferentes lenguas, pero que además no quieren decir nada. ¿No podría llamarla por lo menos siempre enjollada o algo más comprensible que eso? No, dije con firmeza. Ella será siempre, siempre. Él preguntó con exasperación: ¿por qué no nunca, nunca? ¿Cómo espera que yo dibuje en la página que le corresponde del registro un nombre que simboliza solo palabras abstractas? ¿Cómo puedo hacer el dibujo de sonidos que no significan nada? Eso de que no significan nada no es cierto, dije con sentimiento. Sin embargo, señor Tonalpoqui, ya me anticipé a tal objeción, pues me jacto de poder trabajar con palabras pintadas. Verá usted, en mis tiempos yo también fui escribano. Le di el dibujo que había hecho, que mostraba una mano agarrando una flecha en la cual estaba posada una mariposa. Leyó en voz alta las palabras: mano, flecha y mariposa. Noma, chichiquili, papalutl. Ah, veo que usted está familiarizado con la manera útil de dibujar el significado de una cosa únicamente por el sonido. ¿Sí? En verdad que los primeros sonidos de las 3 palabras hacen que se lea Nochipa, siempre. Aunque lo dijo con admiración, parecía como si le hubiera costado un gran esfuerzo decirlo. Entonces caí en la cuenta de que el viejo sabio
temía que no se le pagara su salario completo, ya que no le dejé más trabajo que hacer que copiar el nombre. Así es que le pagué una cantidad en polvo de oro que hubiera tenido que ganar en varias semanas de estudiar sus libros adivinatorios. Cuando hice eso, dejó de gruñir y se puso a trabajar inmediatamente. Ceremoniosamente y con gran cuidado, utilizando más pinceles y cañas de los que en realidad necesitaba, pintó los símbolos utilizando toda la hoja completa del registro. Un punto, el glifo afelpado, la hierba y luego los símbolos que yo había dibujado de siempre 2 veces. Así mi hija quedó registrada con el nombre de C. Malinali Ciania Nochipa, para ser llamada familiarmente por Nochipa. En el tiempo en que Motecuzoma subió al trono, su capital Tenochtitlán apenas se había medio recobrado de la devastación producida por la gran inundación. Miles de sus habitantes todavía estaban viviendo amontonados, con los familiares que habían tenido la suerte de conservar sus casas, o habitaban en cabañas construidas con los pedazos de piedras dejados por la inundación, o hechas con las hojas de los magueyes que estaban en la tierra firme, o viviendo en un estado todavía más miserable en canoas atadas bajo los soportes de los caminos puentes de la ciudad. Se necesitaron 2 años más antes de que la adecuada reconstrucción de viviendas de Tenochtitlán fuera terminada bajo la dirección de Motecuzoma. Y ya que estoy hablando de eso, él se mandó construir un palacio nuevo a la orilla del canal que da al lado sur en el corazón del único mundo. Era un palacio inmenso, de lo más lujoso y elaboradamente decorado y amueblado. Un palacio sin igual, como nunca se había visto en estas tierras, mucho más grande que toda la ciudad y nación completa de Nezahualpilli. De hecho, Motecuzoma, imitando a Nezahualpilli, mandó construir también un elegante palacio campestre, en la falda de la bellísima montaña en el pueblo de Cuanáhuac, al que ya he mencionado varias veces con admiración. Como ustedes saben, mis señores escribanos, si alguna vez han visitado ese palacio desde que su capitán general Cortés se apropió de él para convertirlo en su residencia, habrán visto que sus jardines son los más vastos y los más magníficos, con plantas exóticas que estoy seguro que ustedes jamás las han visto en ninguna otra parte. La reconstrucción de Tenochtitlán hubiera sido más rápida y en todos los dominios mexica se habría podido asegurar una mayor prosperidad, si no hubiera sido porque Motecuzoma, desde que ascendió al trono, se pasó de una guerra a otra, cuando no estaba supervisando 2 al mismo tiempo. Como ya dije, se lanzó inmediatamente sobre Tlaxcala, en una nueva guerra contra esa nación frecuentemente acosada, aunque por siempre obstinada. Aunque naturalmente eso ya era de esperarse. Todo nuevo güey tlatoani que se instalaba en el trono casi siempre empezaba su reinado ejercitando sus músculos contra esa tierra, ya que ésta tenía la gran ventaja de la cercanía, y su estólida enemistad la hacían la víctima más natural. Sin embargo, muy poco valor hubiera tenido para nosotros si alguna vez la hubiéramos conquistado. Sin embargo, en ese mismo tiempo, Motecuzoma había empezado a trazar los jardines en sus tierras, y él escuchó de cierto viajero una historia sobre un árbol singular que solamente crecía en una pequeña región al norte de Huaxyacac. El viajero, sin ninguna imaginación, le llamaba solo por el árbol de las flores rojas, pero la descripción que hizo de él intrigó al venerado orador. Las flores de ese árbol, dijo el hombre, estaban formadas de tal manera que parecían una réplica exacta, pero en miniatura, de las manos humanas, cuyos pétalos parecían dedos con su respectivo pulgar. Desgraciadamente, dijo el viajero,
El único lugar en donde crecía ese árbol era en la tierra de una miserable tribu de los Mixteca. Su jefe o cacique, hombre viejo llamado Suchix, había reservado ese árbol de flores rojas para sí mismo, y 3 o 4 árboles grandes crecían alrededor de su escuálida cabaña, manteniendo continuamente a sus hombres en busca de nuevos brotes, para arrancarlos hasta las raíces, pues no permitía que creciera en ningún otro lado. No es que solo tenga una gran pasión por tener posesiones en exclusiva, afirmaron que dijo el viajero. Esa flor, en forma de mano, es una medicina muy buena, que cura las enfermedades del corazón, que no pueden ser curadas por medio de otros tratamientos. El viejo Suchix lo vende a todos aquellos que padecen esas enfermedades, en todas las tierras de los alrededores y a precios abusivos. Es por eso que desea con todas sus ansias que esos árboles sean una rareza y que sean solo para él. Dicen que Moctezuma sonrió indulgentemente. Es solo una cuestión de codicia. Lo único que tengo que hacer es ofrecerle más oro del que sus árboles, y él podrá obtener en toda su vida. Es ofrecerle más oro del que sus árboles y él podrán obtener en toda su vida. Y mandó a un mensajero veloz que hablara mixteca, corriendo hacia Oaxaca, llevando con él una fortuna en oro, con las instrucciones de comprar esos árboles y pagar cualquier precio que pidiera Suchix. Pero dentro de ese viejo jefe mixteca debió de haber algo más que avaricia. Debió de haber algún rasgo de orgullo o integridad natural, pues el mensajero regresó a Tenochtitlán con toda esa fortuna en polvo de oro y las noticias de que Suchix arrogantemente declinó compartir ni una astilla. Así es que lo siguiente que Moctezuma mandó fue una tropa de guerreros, llevando obsidiana esta vez, y Suchix y toda su tribu fue exterminada. Y ahora ustedes pueden ver esos árboles cuyas flores parecen manos creciendo afuera de los jardines de Cuauhnáhuac. Pero el venerado orador no solo se preocupaba por los sucesos acaecidos en el extranjero. Cuando no estaba proyectando sus jardines, o tratando de provocar una nueva guerra, o dirigiendo la construcción de sus palacios, o disfrutando al guiar personalmente un ejército en un combate, entonces se quedaba en casa y se preocupaba por la Gran Pirámide. Si esto les parece inexplicablemente excéntrico, reverendos frailes, lo mismo nos sucedió a muchos de nosotros, sus súbditos, cuando Moctezuma concibió una muy peculiar preocupación al decidir que la pirámide estaba mal colocada. Parece que lo que estaba mal era que en 2 días en todo el año, uno en primavera y otro en el otoño, cuando el día y la noche son exactamente iguales, se proyectaba una sombra casi imperceptible sobre uno de sus lados, exactamente al mediodía. De acuerdo con Moctezuma, el templo no debería de tener ninguna sombra en lo absoluto en esos 2 instantes en el año. Eso hace, decía él tratando de dar a entender que la Gran Pirámide había sido construida negligentemente, quizás solo en la anchura de 1 o 2 dedos, que su oblicuidad no guarde la adecuada proporción con relación al curso de Tonatiuh cuando cruza por el cielo. Bueno, la Gran Pirámide había estado asentada allí plácidamente por 17 o 18 años desde su terminación y dedicación, y por más de 100 años, cuando Moctezuma el Viejo empezó su construcción. Y durante todo ese tiempo, ni el Sol Dios, ni ningún otro dios dio muestras de estar enojado por ello. Solo Moctezuma el Joven parecía tener problemas con esa sombra, tan pequeña como el filo de un hacha. Se le podía ver muy seguido parado y observando ceñudo al inmenso edificio, como si solo hubiera ido
para darle una patada irritada con la que corrigiera uno de sus ángulos incorrectamente construidos. Por supuesto que la única forma posible de enmendar el error del arquitecto era tirando totalmente la gran pirámide y volviéndola a construir desde sus cimientos hasta la cumbre. Un proyecto como para desanimar a cualquiera. No obstante, creo que Moctezuma la habría llevado a efecto si no hubiera sido porque su atención se vio desviada forzosamente hacia otros problemas. Fue precisamente en ese tiempo cuando una serie de alarmantes presagios empezaron a ocurrir. Los extraños sucesos que ahora todos estamos firmemente convencidos de que presagiaban la ruina de los mexica y la caída de todo el mundo civilizado que florecía en estas tierras, la muerte de todos nuestros dioses y el fin del único mundo. Un día, ya para finalizar el año 1 Conejo, un paje de palacio vino corriendo a decirme que debía presentarme inmediatamente ante el güey Tlatoani. Si menciono el año, es porque fue siniestro por sí mismo, como lo explicaré más a tarde. Moctezuma no me ahorró el ritual de besar la tierra repetidas veces cuando entré en el salón del trono, pero impacientemente tamborileaba con sus dedos una de sus rodillas, como si quisiera que me aproximara con más rapidez. El venerado orador estaba solo en esa ocasión, pero noté dos cosas nuevas en la habitación. A cada lado de su icpali, trono, colgaban de un marco de madera, por medio de cadenas, unos grandes discos de metal. Uno era de oro y el otro de plata. Cada disco tenía 3 veces más de diámetro que un escudo de guerra. Los dos tenían escenas de los triunfos de Moctezuma grabados y en relieve, con palabras pintadas que explicaban esas escenas. Aunque los dos discos eran de incalculable valor, solo por la cantidad que contenían de esos preciosos metales, eran todavía más valiosos por el trabajo artístico grabado en ellos. No fue sino hasta mucho tiempo después que supe que esos discos no eran simples ornamentos. Moctezuma podía golpear con su puño cualquiera de ellos y resonaría con un sonido profundo y hueco por todo el palacio. Cada uno de ellos producía un sonido adecuadamente diferente. Cuando golpeaba el disco de plata, debía ir corriendo el jefe de mayordomos, y cuando lo hacía en el de oro, se presentaba enseguida toda una tropa de guardias armados. Sin saludarme formalmente esta vez, sin un ápice de sarcasmo y con mucha menos de su calma fría, Moctezuma me dijo: «Campeón Mixtli, ¿está usted familiarizado con las tierras de los maya y con su gente?» Yo dije: «Sí, señor orador». «¿Consideraría usted a ese pueblo como nervioso e inestable?» «No, mi señor, en absoluto. Más bien todo lo contrario, porque en nuestros días ellos son tan flemáticos como lo son los tapires y los manatíes». Él dijo: «Muchos de nuestros sacerdotes son así, pero eso no es ningún obstáculo para que vean visiones portentosas. Y en ese respecto, ¿cómo son los maya?» ¿Sobre ver visiones? Bueno, mi señor, me atrevería a decir que los dioses muy bien pueden enviar una visión aún al más lerdo de los mortales, especialmente si se embriaga con algo así como los hongos carne de los dioses. Sin embargo, los patéticos descendientes de los maya escasamente se dan cuenta del mundo real que les rodea, dejando a un lado todo lo que pudiera ser extraordinario. Quizás si mi señor me diera una idea más clara acerca de lo que estamos discutiendo, él dijo. Un mensajero veloz de los maya llegó corriendo, aunque no sé exactamente de qué tribu o lugar. Pasó con tanta rapidez por la ciudad, nada lerdo, por cierto, y se detuvo solo el tiempo necesario
para jadearle un mensaje al guardia que está en la puerta de palacio. Luego corrió en dirección a Tlacopan, antes de que el mensaje me fuera transmitido o antes de que hubiera podido detenerle para interrogarlo. Parece ser que los maya mandan a todos sus mensajeros veloces a través de todas estas tierras para contar sobre unas cosas maravillosas que se han visto hacia el sur. Hay una península llamada Ulumil Quds, que queda en el Océano del Norte. ¿La conoce usted? Muy bien. Hace poco, los maya, que residen en esa costa, se sintieron amenazados y asustados por dos objetos que nunca antes habían visto y que se acercaron a sus playas. Él no pudo resistir la tentación de hacer una pausa para dejarme en suspenso por un momento. Algo tan grande como una casa que flotaba en el mar. Algo que se deslizaba suavemente con la ayuda de anchas alas desplegadas. No pude evitar sonreír y él siguió diciendo ceñudo: No me venga ahora con que los mayas ven visiones dementes. No, mi señor, dije todavía sonriendo, pero creo que sé lo que ellos vieron. ¿Puedo hacerle una pregunta? Hizo un breve gesto de asentimiento. Esas cosas que mencionó, las casas que flota y el objeto con alas, ¿son una sola cosa o dos objetos separados? Motecuzoma, más ceñudo y más cortante, dijo: El mensajero ya se había ido antes de que pudiéramos obtener más detalles. Él dejó dicho que dos cosas se habían visto. Supongo que una podría ser la casa flotante y el otro el objeto con alas. Sea lo que sea, dijo que estaban bastante retirados de la playa, así es que parece que nadie pudo observarlos bien, como para dar una descripción adecuada. ¿Y puedo saber por qué tiene usted esa maldita sonrisa? Traté de reprimirla y dije: Esas gentes no pueden haber imaginado esas cosas, señor orador. Son demasiado débiles como para investigar. Si alguno de esos que estaban observando hubiera tenido la iniciativa y el coraje de nadar cerca, habría podido reconocer que eran criaturas marinas, maravillosas y quizá poco comunes de ver, pero no un profundo misterio, y los mensajeros maya no estarían en estos momentos regando una alarma innecesaria. ¿Quiere decir que usted ha visto esas cosas?, dijo Motecuzoma mirándome casi con temor. ¿Una casa que flota? No una casa, mi señor, pero sí un pez literal y honestamente tan grande como una casa. Los pescadores del océano le llaman Yeyemichi, y le conté cómo una vez había estado a la deriva en el mar en mi canoa, y cómo una horda de esos monstruos habían flotado lo suficientemente cerca de mi frágil canoa como para ponerla en peligro. El venerado orador quizá no lo crea, pero si la cabeza de un Yeyemichi topara con este cuarto, su cola se sacudiría entre los restos de lo que en otro tiempo fue el palacio del finado orador Ahuitzotl, exactamente al otro lado de la gran plaza. ¿Tan grande es?, murmuró asombrado Motecuzoma, mirando por la ventana. Luego, volviéndose hacia mí, preguntó otra vez: ¿Y durante su estancia en el mar, usted también se encontró con criaturas con alas? Sí, mi señor. Volaban por enjambres alrededor de mí, y en un principio los tomé por insectos marinos de inmenso tamaño. Pero uno de ellos cayó en mi canoa, y yo lo cogí y me lo comí. Sin lugar a dudas, era un pez, pero también, sin lugar a dudas, tenía alas con que volar. La postura rígida de Motecuzoma se relajó un poco y claramente se vio que respiró con alivio. Solo un pez, murmuró. Que los estúpidos maya sean condenados a mi clan. Pueden provocar el pánico en todas las poblaciones con esos cuentos disparatados.
yo veré que la verdad sea contada amplia e instantáneamente. Muchas gracias, campeón Mixley. Su explicación ha sido de lo más útil. Usted merece una recompensa. Por lo tanto, le invito a usted y a su familia para que formen parte de las pocas personas seleccionadas que ascenderán conmigo a la colina de Wixashi para la ceremonia del fuego nuevo, el próximo mes. Me sentiré muy honrado, mi señor, dije, y de veras era así. El fuego nuevo era encendido solo una vez, en el promedio de la vida de un hombre, y ordinariamente ese hombre nunca se podría acercar lo suficiente para ver esa ceremonia, pues la colina de Wixashi podía acomodar solo unos cuantos espectadores, además de los sacerdotes que oficiaban. Un pez, volvió a decir Motecuzoma, pero usted los vio mar adentro. Si ahora ellos se acercaron a la playa lo suficiente como para que los mayas los vieran por primera vez, eso puede constituir algún presagio de consecuencia. No necesito hacer hincapié en lo que es obvio. Solo me queda sonrojarme cuando recuerdo mi impetuoso escepticismo. Esos dos objetos vistos por los mayas de la costa, lo que yo consideré fatuamente como un pez gigante y un pez con alas, eran, por supuesto, las embarcaciones españolas que navegaban a toda vela. Ahora que conozco todos los detalles de esos sucesos que hace tanto tiempo pasaron, sé que eran los barcos de sus exploradores, Solís y Pinzón, que inspeccionaban la costa, pero que no desembarcaron en Ulumilkuts. Ahora sé que estaba equivocado y que en verdad era un presagio. Esa entrevista con Motecuzoma se llevó a efecto al final del año, cuando los Nemontemtin, días huecos, se aproximaban. Y lo repito, fue el año 1 conejo, aunque para ustedes era el año de 1506. Durante los vacíos días sin nombre, cuando cada año solar tocaba a su fin, como ya lo he contado, nuestra gente vivía en la aprensión de que los dioses pudieran castigarlos con algún desastre, pero nunca antes nuestra gente había vivido con tan mórbida aprensión como entonces. Porque el año 1 conejo era el último que componía los 52 años del Xiumolpui, o gavilla de años, lo que provocaba que nosotros temiéramos los peores desastres imaginarios, la completa destrucción de la raza humana. De acuerdo con nuestros sacerdotes, nuestras creencias y nuestras tradiciones, los dioses habían previamente, durante 4 veces, purgado al mundo, limpiándolo de los hombres, y lo podrían hacer otra vez cuando ellos lo escogieran. Era natural que nosotros pensáramos que los dioses, si se decidían a exterminarnos, escogerían el tiempo adecuado, como esos últimos días del último año con el que se cerraba una gavilla de años. Y así, durante esos 5 días, entre el final del año 1 conejo y el comienzo de su sucedor 2 caña, que suponíamos que podríamos vivir para ver llegar ese año de 2 caña y con el que empezaría una nueva gavilla de años, había tanto temor como obediencia religiosa, que hacía que la gente adoptara una conducta sumisa y silenciosa. La gente, casi literalmente, caminaba de puntillas. Todos los sonidos eran acallados, todas las conversaciones eran susurradas, toda risa estaba prohibida. Los ladridos de los perros, los gorgoteos de las aves domésticas, los chillidos de los bebés eran silenciados lo más pronto posible. Todos los fuegos y luces de los hogares eran apagados durante los días vacíos, cuando terminaba un año solar ordinario, y todos los demás fuegos eran extinguidos también, incluyendo los de los templos, los de los altares y urnas puestas enfrente de las estatuas de los dioses. Incluso el fuego que estaba sobre la colina de Wixashi,
el único fuego que se había conservado siempre ardiendo durante los últimos 52 años, aún ese se apagó. En todas estas tierras no hubo ni un vislumbre de luz durante esas 5 noches. Cada familia, noble o humilde, rompía todas sus vasijas de barro, las que se usaban para cocinar, las que estaban guardadas y las que estaban en los comedores. Enterraban o tiraban al lago todas sus metlatin, piedras para moler el maíz, y otros utensilios de piedra, cobre y metales preciosos. Quemaban sus cucharas de madera, sus platos, sus batidores para chocolate y otros utensilios parecidos. Durante esos días no se cocinaba, y de todas formas se comía muy poco, y se usaban las hojas del maguey como platos, y los dedos como cucharas, para comer la comida fría de camotín o atoli que se había preparado con anticipación. No se viajaba, no se comerciaba ni se llevaba a efecto ninguna clase de negocio. No había reuniones sociales, no se utilizaban joyas o plumas, solo se usaba el traje sencillo. Nadie, desde el güey tlatoani hasta el más bajo esclavo, hacía nada más que esperar y pasar lo más desapercibidamente posible mientras aguardaban. Como nada pasó durante esos días sombríos, nuestra tensión y aprensión aumentó comprensiblemente cuando Tonatiuh fue a su cama la tarde del día número 5. Solamente podíamos preguntarnos, ¿se levantaría nuevamente y nos traería un nuevo día? ¿Un nuevo año? ¿Otra gavilla de años? Puedo decir que la gente común solo podía esperar con sus preguntas, ya que era tarea de los sacerdotes utilizar toda su persuasión, toda la que tenían en su poder. Poco después de que el sol se había ido, cuando la noche estaba completamente en tinieblas, una completa procesión de ellos, los sacerdotes principales de cada dios y diosa, mayor y menor, todos con el traje, la máscara y pintados con la semblanza de su dios en particular, caminaban desde Tenochtitlán a lo largo del camino puente del sur hacia la colina de Huizachi. Eran seguidos por el venerado orador y sus invitados, todos vestidos con aquellas vestiduras humildes como sacos, con las que no se podrían reconocer como señores de alto cargo, hombres sabios, adivinos o lo que fueran. Entre ellos estaba yo, llevando de la mano a mi hija Nochipa. «Solo tienes ahora 10 años», le había dicho, «y podrías tener una buena oportunidad de vivir para volver a ver el próximo fuego nuevo. Pero es muy probable que no seas invitada a ver de cerca esa ceremonia, así es que eres muy afortunada de poder observar esta». Ella estaba muy entusiasmada con la idea, pues era una de las primeras y mayores celebraciones religiosas que por primera vez asistía. Si no hubiera sido una ocasión tan solemne, ella habría brincado feliz y alegre a mi lado. En lugar de eso, caminaba despacio, como era lo adecuado, llevando una ropa parduzca y una máscara de hoja de maguey confeccionada por mí. Mientras seguíamos a los demás, en procesión a través de la oscuridad, solamente atenuada por el pálido rayo de la luna plateada, yo recordaba que ya hacía mucho tiempo había acompañado muy entusiasmado a mi padre a través de Xaltocan para ver la ceremonia en honor del dios de los cazadores de aves, Atláhuac. Nochipa llevaba una máscara que escondía totalmente su rostro, porque en esa noche en especial, la más insegura de todas las noches, los niños debían ir así. La creencia o la esperanza era que si los dioses decidían borrar a la raza humana de la faz de la tierra, se podían equivocar y pensar que los jóvenes disfrazados eran otra clase de criaturas y dejarlos sobrevivir. Y así, por lo menos, ellos
volverían a perpetuar nuestra raza. Los adultos no tratábamos de utilizar esa débil simulación, pero tampoco nos dormiríamos resignadamente ante lo inevitable. En todas partes de esas tierras, sumidas en las tinieblas, nuestras gentes pasarían esa noche en los tejados y en las azoteas, pellizcándose y moviéndose unos a otros para mantenerse despiertos, con sus miradas fijas hacia donde estaba la colina de Huizache, rezando para que se levantara otra vez la llama del fuego nuevo, que les diría que los dioses también esta vez habían diferido el último desastre. La colina que en nuestro lenguaje llamábamos Huizachtlan estaba situada en un promontorio entre los lagos de Texcoco y Xochimilco, al sur del pueblo de Ixtapalapan. Su nombre le venía de los frondosos arbustos huizache que crecían allí y que en esa estación del año empezaban a abrir sus florecitas amarillas, cuya gran fragancia dulce era desproporcionada a su tamaño. Esa colina no se distinguía mucho, ya que era un simple grano comparada con las grandes montañas que se elevaban atrás. Sin embargo, se elevaban abruptamente del terreno plano que circundaba los lagos, y era lo suficientemente alta y estaba lo suficientemente cerca de todas las comunidades del lago como para que todos sus habitantes, desde Texcoco al este hasta Xaltocan al norte, pudieran verla. Y esa había sido la razón por la que se había seleccionado hacía ya bastante tiempo en nuestra historia para que tuviera lugar la ceremonia del fuego nuevo. Mientras subíamos por el sendero que ascendía suavemente en espiral hasta la cumbre, estando cerca de Motecuzoma, escuché que él murmuraba preocupado a uno de sus consejeros. Las Chicoacentletl aparecerán esta noche, ¿no es así? El sabio, un anciano, pero con muy buenos ojos todavía para ser un astrónomo, se encogió de hombros y dijo: siempre lo han hecho, mi señor. Nada de lo que indican mis estudios puede probar que no lo hagan siempre así. Chicoacentletl significa grupo de 6. Motecuzoma se estaba refiriendo a ese grupo cerrado de 6 imperceptibles estrellas, cuya ascensión en el cielo habíamos ido a ver, o teníamos la esperanza de ver. La voz del astrónomo, cuya función era calcular y predecir todo lo referente a los movimientos de las estrellas, sonó con tal confianza que disipó los temores de todos nosotros. Por otro lado, ese viejo sabio era notoriamente irreligioso y de opiniones muy atrevidas. Había enfurecido más de una vez a muchos sacerdotes al decir con gran llaneza, como lo dijo entonces: ningún dios, ni todos los dioses que nosotros conocemos, jamás han demostrado ningún poder para interrumpir el curso ordenado de los cuerpos celestiales. Si los dioses los pusieron ahí, viejo incrédulo, le dijo un adivino, los dioses pueden quitarlos. Ellos simplemente no lo han hecho en todo el tiempo de nuestra vida en que hemos estado observando el cielo. Sin embargo, la cuestión no es si las Chicoacentletl ascenderán en el cielo, sino si este grupo de 6 estrellas estarán en el lugar exacto en el cielo, exactamente a la medianoche. Que no es mucho decir de los dioses, dijo secamente el astrónomo, y en cuanto llegue el tiempo de que el sacerdote sople su trompeta porque es medianoche, puedo apostar que ya para entonces estará borracho. Y a todo esto, amigo adivino, si todavía sigue usted basando sus profecías sobre ese grupo de 6 estrellas, no me sorprendería mucho que sus cálculos estuvieran equivocados. Nosotros, los astrónomos, hace mucho tiempo que lo reconocemos por Chicontectl, el grupo de 7 estrellas. ¿Se atreve usted a refutar los libros de adivinación?, farfulló el adivino.
Todos ellos dicen, y siempre han dicho, Chiquiucentetl. Así es como la mayoría de la gente lo conoce, por el grupo de las 6. Se necesita un cielo claro y buenos ojos para verlas a todas. En verdad que son 7 estrellas pálidas las que conforman este grupo. ¿Nunca cesará en sus calumnias irreverentes?, gruñó el otro. Usted simplemente trata de confundirme, de poner en duda mis predicciones y de difamar mi venerable profesión. Solo con hechos, venerable adivino, dijo el astrónomo. Solo con hechos. Motecuzoma se rió entre dientes ante esa discusión, sin preocuparse más por lo que la noche nos traería. Y entonces los 3 hombres se adelantaron, quedando fuera del alcance de mi oído, en el momento en que llegamos a la cumbre de la colina de Wixachi. Un buen número de sacerdotes jóvenes nos habían precedido y ya lo tenían todo listo. Habían preparado una pila de antorchas sin encender y una pequeña pirámide de ocotes y leños que servirían para encender el fuego. También había allí otros combustibles, yesca, unos palitos secos, papel de corteza finamente picado, ocotes y madejas de algodón empapadas en aceite. El Xochimique escogido para esa noche era un joven guerrero de pecho amplio, que recientemente había sido capturado en Tlaxcala y quien yacía desnudo sobre la piedra de sacrificio, ya que era esencial que él estuviera sin moverse durante toda la ceremonia. Le habían dado a beber alguna droga sacerdotal. Así es que yacía completamente relajado, sus ojos cerrados, sus miembros colgando y respirando apenas perceptiblemente. Las únicas luces venían de las estrellas y de la luna que se levantaba sobre nuestras cabezas, y el reflejo de los rayos de la luna hacía brillar el agua abajo de nosotros. Para entonces, nuestros ojos ya se habían habituado a la oscuridad y podíamos ver los surcos y contornos de la tierra que rodeaba la colina. Las ciudades y los pueblos parecían muertos y desiertos, pero en realidad estaban esperando bien despiertos y casi se podían percibir sus latidos de aprensión. Había un grupo de nubes en el horizonte del este y pronto llegaría el tiempo de que las tan esperadas estrellas, por las que todo mundo rezaba, se hicieran visibles en el cielo. Y al fin llegaron, el grupo de 6 estrellas pálidas, y después de ellas, una brillante y roja que siempre les seguía. Esperamos mientras ellas recorrían muy lentamente su viaje por el cielo, y esperamos conteniendo el aliento, pero ninguna se desvaneció o se separó del resto, ni cambiaron su curso acostumbrado. Al fin, ante un suspiro colectivo de alivio, quedaron exactamente arriba de la colina atestada, cuando el sacerdote que llevaba la cuenta arrancó un sonido a su concha trompeta para señalar que era la medianoche. Varias gentes dijeron: llegaron exactamente al lugar, en el preciso momento. Y el principal sacerdote de todos los sacerdotes presentes, el gran sacerdote de Huitzilopochtli, rugió ordenando: encendamos el fuego nuevo. Un sacerdote colocó sobre el pecho del postrado Xochimique un madero hueco con yesca. Luego, cuidadosamente, acomodó los pedacitos de ocote. Otro sacerdote, que estaba al otro lado de la piedra de sacrificios, se acercó e inclinó con un palito seco y empezó a darle un movimiento giratorio con las palmas de sus manos. Todos nosotros, los espectadores, esperábamos ansiosos. Los dioses todavía no podían negar esa chispa de vida, pero entonces surgió un destello de llama humeante. El sacerdote detuvo con una mano el madero y con la otra alimentó y animó la llamita luminosa, con madejas de algodón con aceite, pedacitos de papel seco, que produjeron una pequeña, parpadeante pero definitiva llama.
Pareció que eso despertó bastante al Xochimilque, quien abrió sus ojos lo suficiente como para ver el despertar del fuego nuevo en su pecho, pero no lo vio por mucho tiempo. Uno de los sacerdotes movió cauteloso hacia un lado el madero que sostenía el fuego. Otro sacó un cuchillo y apuñaló al joven tan diestramente que éste apenas si se movió. Cuando el pecho estuvo bien abierto, otro sacerdote se aproximó y extrajo el corazón que había dejado de palpitar y lo levantó, mientras otro acomodaba el madero con el fuego en la herida abierta. Luego, rápidamente, pero con destreza, acomodó más ocote, papeles y algodón. Cuando ya la llama se levantaba lo suficiente del pecho de la víctima, que todavía se movía débilmente, otro sacerdote depositó con cuidado el corazón en medio del fuego. Las llamas cesaron por un momento, mojadas por el corazón sangrante, pero se volvieron a levantar otra vez con nuevo vigor y el corazón hacía un ruido audible al alzarse.